hora de la tarde nos enlazamos con la abogada laboralista del estudio Payet, Cristina Oviedo, para que resuelva nuestras dudas con respecto a la gratificación del mes de julio. Hay gran expectativa y hay también muchas dudas de los televidentes con respecto a esta bonificación que usualmente cobran las personas que están en planilla durante el mes de julio. Doctor Oviedo, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Empiezo preguntándole, ¿quiénes tienen derecho a la gratificación del mes de julio en medio de esta situación particular que estamos viviendo en la pandemia de la COVID-19? Gracias por la invitación en primer lugar. Bueno, tienen derecho a la gratificación todos los trabajadores que se encuentren actualmente ya trabajando o que nunca hayan parado por haber prestado servicios para empresas que prestan servicios esenciales. También tienen derecho a aquellos trabajadores que ahorita se encuentren gozando de descanso vacacional o de licencia con goce de remuneraciones, ¿no? Lamentablemente, los trabajadores que a la fecha en que toca pagar este beneficio se encuentren en suspensión perfecta de labores, ellos no van a tener derecho a la gratificación por fiestas patrias. Claro, ahora, justamente esa es una duda que surge a raíz de la suspensión perfecta por parte de las personas que se encuentran en redes sociales. Por ejemplo, José Yangali me escribe y me dice: yo trabajé hasta el mes de marzo, sigo en suspensión perfecta. ¿Voy a recibir gratificación? Pregunta José a través de la cuenta de Twitter. Ok, ahí hay dos escenarios. En primer lugar, habría que verificar si la empresa para la cual él trabaja va a adoptar, va a prolongar la suspensión perfecta de labores, porque recordemos que al ampliarse la emergencia sanitaria, se ha ampliado también, o se ha establecido también la posibilidad de ampliarse la suspensión perfecta de labores. Justo ayer salió una norma del Ministerio de Trabajo que permitía esta ampliación hasta el 7 de octubre del 2020. Entonces, si su empresa va a ampliar la suspensión perfecta de labores y por lo tanto a la fecha en que va a pagar este beneficio, que va a ser la quincena de julio, este señor todavía se va a encontrar en suspensión perfecta de labores, no tendrá derecho a este beneficio. Ahora, si por el contrario no se amplía esta suspensión perfecta de labores y ya va a iniciarse de nuevo la actividad de la empresa para la que él trabaja y él por lo tanto va a acudir a trabajar y en la fecha de otorgamiento de este beneficio va a estar trabajando, entonces sí correspondería que le paguen la gratificación. Ahora, la otra pregunta que hacen también a través de redes sociales es: en muchas empresas han habido recortes salariales, un cierto porcentaje en los sueldos de los trabajadores, de los colaboradores. ¿La gratificación que se va a recibir en el mes de julio es sobre este sueldo ya recortado o sobre el sueldo total después del acuerdo entre ambas partes? Depende una vez más de qué es lo que se ha acordado, ¿no? Vamos a suponer que es un recorte que va a estar vigente durante todo el año. Entonces, en ese sentido, sí se va a tener en cuenta la remuneración recortada, porque la remuneración que tiene que tomar en cuenta el empleador para calcular la gratificación legal de julio es la vigente a la fecha de pago, y específicamente el reglamento establece la vigente al 30 de junio. ¿No? Entonces, esa es la foto que se va a tomar en consideración. Si al 30 de junio la remuneración está reducida aún, se tomará en cuenta la remuneración reducida. Si ya no está reducida, si no estuvo reducida ya, entonces se tomará la remuneración no reducida, digamos. Acá hay otra pregunta interesante que hacen con respecto a los 3 primeros meses del año en donde los sueldos no se habían visto recortados, no se habían visto afectados, y si es que se tendría en cuenta estos 3 meses en los que la remuneración fue completa para considerar el pago de la bonificación del mes de julio. Ok, lamentablemente lo que establece la norma es que se considera la remuneración vigente al 30 de junio. Ahora, si estamos hablando de, por ejemplo, de de comisionistas, personas que reciben una comisión y que no han parado de laborar y que evidentemente están laborando ahorita en la quincena de julio, que es la fecha que corresponde al pago, entonces se va a tomar en consideración el promedio de lo percibido entre enero y junio. Entonces, en ese caso sí se va a tomar en consideración las remuneraciones o la remuneración que percibió por concepto de comisiones entre enero y marzo.
Acá hay otra pregunta interesante, doctora, que hace Edward a través de la cuenta de Twitter. Él dice que él ha trabajado hasta el mes de abril y ya no le renovaron el contrato y él está preguntando si puede solicitar una gratificación trunca. A ver, el señor ya debió haber, se le debió haber liquidado a la fecha de cese y en ese momento se le debió haber pagado todos los beneficios que correspondían a la fecha de cese, ¿no? Este señor seguramente no ha sido incluido en su liquidación la gratificación porque al momento del cese digamos, no estaba trabajando, ¿no? Claro. Estaba en suspensión. Ahora, hay otra pregunta interesante. Yo estoy en suspensión perfecta, dice la persona que nos escribe a través de Twitter, pero él había solicitado, antes de entrar a la situación de suspensión perfecta, el adelanto de su gratificación del mes de julio. ¿Cuál va a ser el panorama para él? Bueno, sí lo solicitó porque efectivamente cuando se dieron las normas de suspensión perfecta a raíz del COVID-19, se dio esta facilidad a los trabajadores. Los trabajadores podían pedir el adelanto de la gratificación de julio. Si él presentó su solicitud, ya sea de manera física o virtual, ante su empleador, el empleador debió haberle depositado este adelanto dentro de los 5 días siguientes a la presentación de su solicitud, ¿no? Eso ya debe haber sido, esa obligación ya debe haber sido cancelada, ya se le debe haber depositado ese adelanto. Es decir, si no lo ha hecho, claro, pero si no lo ha hecho su empleador, en todo caso podría acudir a SUNAFIL para ver por qué no realmente se cumplió con esta obligación de pagar el adelanto. Pero claro, entonces sí existía la posibilidad de que el empleador solicitara el adelanto de gratificación sin que esto se viera afectado, es decir, sin que posteriormente vaya a haber un recorte o vaya a haber la necesidad de devolver este dinero. No, quienes solicitaron el adelanto, eso ya debió haber sido depositado y no va a haber un descuento de ese adelanto, ¿no? Acá hay otra pregunta que tiene que ver más que nada con los bonos del tema de la suspensión perfecta, porque el gobierno aseguró que iba a haber un bono de 760 soles para las personas que entraran en suspensión perfecta. Al haberse ampliado el estado de emergencia sanitaria hasta el 1 de septiembre, si no me equivoco, se amplía también esta figura. Y lo que están preguntando es si va a haber la posibilidad de un nuevo bono para los trabajadores que se encuentran y que se les va a extender el tema de la suspensión perfecta. A ver, ahí tendría que salir una norma complementaria, porque la norma que reguló esta bonificación, que efectivamente rige para aquellos trabajadores que estén en suspensión perfecta de labores, que sean trabajadores de microempresas y que ganen una remuneración de hasta 2.400 soles, ellos percibían un bono equivalente a 760 soles, pero solo por 3 meses. Entonces, si las empresas van a ampliar esta suspensión perfecta de labores y se quiere seguir otorgando esta bonificación por parte del Estado, lo que correspondería es que el Estado emita una norma y que diga que esta bonificación no solamente va a durar por 3 meses, sino por un periodo adicional, en caso las empresas opten por esta ampliación de la suspensión perfecta de labores. Ahora, nos hacen una pregunta que está un poco alejada del tema relacionado a las gratificaciones, doctor Oviedo, pero me gustaría hacérsela porque creo que hay muchas personas que precisamente tienen dudas con respecto a este tema, que se encuentran realizando el trabajo remoto y me están preguntando a través de las redes sociales si es que existe algún dispositivo, alguna norma mediante la cual le puedan pedir a sus empleadores el pago de, por ejemplo, servicios básicos ahora que están realizando trabajos remotos, luz, internet, etcétera, etcétera. A ver, en el caso del trabajo remoto, a diferencia del teletrabajo, ¿no? El trabajo remoto es esta modalidad vigente y que, digamos, se lanzó por el COVID-19. El trabajo remoto no contempla la obligación de los empleadores de otorgar o de compensar estos servicios básicos como podrían ser luz, internet, ¿no? Eso no lo contempla. En el teletrabajo sí se contempla, salvo que existe un acuerdo entre las partes. Entonces, lo que deberían hacer en ese caso es que los trabajadores intenten llegar a un acuerdo con sus empleadores para que durante el trabajo remoto puedan asumir algún costo, ¿no? Pero esto solamente va a ser posible si es que hay un acuerdo, porque, repito, no hay una obligación legal que establezca esta obligación para los empleadores
en el caso del trabajo remoto. En el caso del teletrabajo, que es una modalidad distinta, sí existe esa obligación. Y en la misma línea, y como última pregunta, doctor Oviedo, quería preguntarle con respecto a algunos implementos que el trabajador pueda necesitar para poder cumplir con sus labores en casa. Por ejemplo, me preguntan por sillas ergonómicas para evitar daños, ¿no?, en la postura o algún tipo de lesión en la postura, audífonos y otros elementos que sean necesarios e importantes para el trabajador. ¿Hay alguna obligación por parte de las empresas para que le puedan dar facilidades a los trabajadores y adquirir estos productos? A ver, lo que existe, la obligación legal consiste en que los empleadores tienen que informar a los trabajadores cuáles son estas medidas de seguridad y salud en el trabajo que se deben de adoptar durante el trabajo remoto. Y justamente una de esas medidas se relacionan a estas condiciones ergonómicas que están relacionadas a tener una adecuada silla, que la computadora esté en un adecuado nivel, ¿no? Esa es la obligación del empleador, informar sobre esas medidas. No hay una obligación repito, de entregar estas herramientas de trabajo, digamos, como sería una silla ergonómica. No obstante, hay empresas que, digamos, están dando facilidades a los trabajadores para que puedan tener un ambiente de trabajo adecuado, ¿no? Como sería, por ejemplo, otorgarles estas herramientas de trabajo o estas sillas ergonómicas o un lugar adecuado para trabajar, o también podría acordarse la suerte de entrega de una suerte de préstamo para que los trabajadores puedan comprar los implementos que necesiten y luego el empleador haga el descuento respectivo de manera mensual o como lo acuerden las partes, ¿no? Muchas gracias, doctora Oviedo. Ha sido Cristina Oviedo del Estudio Payet que ha resuelto algunas de las dudas que teníamos con respecto al tema de las gratificaciones del mes de julio y también algunas otras dudas que ustedes nos han hecho llegar a través de la cuenta de Twitter. Muchas gracias y le invitamos para participar en otro momento del programa.